Y este día vamos a hablar de un peligro que tenemos, y el Señor habló que se iba a manifestar en los últimos días. Y eso, ya si nosotros somos observativos, eso ya comenzó a suceder. Ha sucedido así esporádicamente. En la Escritura hallamos que se ha ido manifestando en el pueblo de Dios. Y hoy, en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, ya comenzó a manifestarse mucho más. Y es aquella palabra que menciona el Señor. Él en una forma personal la mencionó el Señor Jesucristo. Y luego después la siguieron mencionando los apóstoles. Y uno de ellos es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿qué palabra es esa? La leemos en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Verso 3, el verso 4, el verso 5, el verso 6, el verso 7. ¿Lo tiene? Y dice así Dios a través de su palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amados,
esa acción ya está. En los últimos días es propicio a la manifestación de ese espíritu inicuo. Y se está introduciendo en la vida de algunos cristianos. La apostasía es renunciar a la fe, es retroceder, es oponerse a lo que la palabra de Dios enseña. Y eso, amados, siempre ha habido. Han habido personas oponentes al Evangelio, a la palabra de Dios. Pero para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, hay bastante manifestación de la apostasía. Gente que sabe que lo que hace, los deseos que siente dentro de su propia vida, no deben de ser ejecutados o no se deben de llevar a la práctica, sino que uno personalmente debe de batallar con esos deseos, con esos pensamientos, luchando para llevarlos a la obediencia a Cristo. Pero hay algunas personas que se dejan dominar por ese espíritu diabólico que se está moviendo en estos últimos días. Por eso, el peligro que cada uno de nosotros tiene. El peligro que cada uno de nosotros tiene. Alguien compartió algo muy bonito ahí en las redes y habla de muchos cristianos que escuchan muchos mensajes de diferentes predicadores, y algunas veces por escuchar a muchos predicadores le llevan algunas veces a pensar diferente que como ha estado pensando o como en el lugar que se congrega piensa. Y comienzan a haber controversias dentro de esa persona y algunas veces hasta oponerse a lo que se enseña dentro de su congregación o de la iglesia, por oír muchas prédicas fuera de lo que debe de oír. Me imagino que muchos han de haber leído lo que escribieron en las redes acerca de ese comentario. Muy bonito lo que dice ahí. Ese predicador que escucha es una persona que ni te conoce, que ni ora por ti, que no está pendiente de tu vida. Y tú te dejas influenciar por él. Tu pastor pasa orando por ti, se desvela por ti, clama por ti. Pero ese predicador a quien tú te pones a escuchar nunca ha orado por ti. Y esa es una realidad.
Hay algunos que hasta desprecian la predicación de su pastor porque oyen más bonita hasta la voz del predicador, ¿verdad? La forma del predicador. Y ese nunca ha orado por usted. Ni cuenta se da. Amado, el peligro en el cual estamos expuestos en estos últimos días. Usted no sabe cómo vive ese predicador. No sabe. Hay muchos predicando la palabra de Dios, pero la condición de sus vidas deja mucho que decir acerca de las vidas. Amados, el peligro, el espíritu de la apostasía se está moviendo. Gente que se está levantando en contra de los pastores en las iglesias, haciendo grupos para, dizque ellos, socializar. Y en esa condición de socializar, se van al pecado. Se van para el cine, se van para diferentes lugares en donde se convierte en pecado lo que hacen. Amados, es un peligro al cual estamos expuestos todos. Y esa exposición del peligro a la cual todos estamos expuestos se puede vencer nada más con la vida responsable que nosotros debemos de tener delante de la presencia de Dios. Si tú no oras, si tú no lees, si tú no tienes esa comunión con el Señor, eres un candidato a ese peligro, a esa exposición que se está dando en estos días.